orificio debilitada, ya sea quirúrgica, traumática o patológicamente, ¿ya? Entonces, como ven aquí, a diferencia de las hernias normales, ya una hernia no hay una intervención quirúrgica previa, pero sí en las eventraciones ya tenemos una intervención, una herida, una solución de continuidad previa a la aparición de este tipo de patología. Representan alrededor del 10% de todas las angioplastías practicadas en los grandes centros hospitalarios. Al igual que las hernias normales, constituidas por un anillo, saco y un contenido. Nunca se olviden cuáles son los contenidos de una hernia: anillo, saco y contenido. Esos son los componentes de una hernia, ¿ya? Pueden ser crónicas, agudas, llamadas también evisceraciones. Las evisceraciones son las eventraciones agudas, ¿ya? Eso significa que se presentan posteriormente o inmediatamente después de una cirugía, inclusive hasta dentro de un mes después de una cirugía se puede presentar ya una evisceración. La evisceración se caracteriza porque no hay todavía una cicatrización de la herida, ya ahí todavía consideramos una evisceración. Y ahí vemos un ejemplo, entonces vemos el aumento del volumen de la zona y hay una herida cicatrizada. Entonces ahí nosotros decimos de que eso es una eventración, ¿ya? Igualmente aquí ven el ejemplo con su cicatriz previa. El diagnóstico de una eventración es fácil, ¿ya? Puede haber una tumoración, no siempre dolorosa, ¿ya? Pero puede haber dolor si los síntomas, si el paciente ha hecho algún esfuerzo y sobre todo es bastante grande, entonces el paciente puede presentar siento dolor, me duele, me molesta, ¿no? Y esa es generalmente la causa. A veces el paciente acude a operarse, ya porque ya le empieza a producir cierta sintomatología, sobre todo dolorosa, ¿ya? Bueno, varía con las dimensiones y la intensidad. La eventración ocurre del 1% al 14% de todas las laparotomías según las series estudiadas. El mayor porcentaje aparece antes de cumplir el primer año de la cirugía. Habitualmente dentro de los 3 primeros meses se presenta esta solución de continuidad. Entonces el paciente, después de operarse, antes de los 3 meses el paciente se da cuenta de que tiene la herida está aumentada de volumen, hay una masa, una tumoración que se ve por debajo de la herida que ha tenido quirúrgicamente. Dentro de las causas, tenemos causas congénitas, ya por una debilidad congénita que tenga de la pared paciente, ya, y que no haya permitido un cierre adecuado durante el procedimiento, pues, nos permite que se produzca esta distensión. Distensiones fisiológicas como el embarazo. Al embarazarse se distiende la cavidad abdominal y esta zona donde ha sido suturada pues puede sufrir cierto desgarro, ciertas perforaciones pequeñas que con el tiempo, con el esfuerzo, van haciéndose más grandes. Abscesos de la pared, tumores abdominales que se operan bastante grandes, ya traumáticas entre las más frecuentes, ya post cirugías traumáticas, traumas abdominales cuando se hacen cirugías de emergencia, otras cosas, cirugía contaminada, pacientes traumatizados, pues pueden presentar esta causa, ¿ya? Sobre todo en esta causa porque se produce infección de la herida, ¿ya? Se produce una infección de la herida. Al infectarse la herida se cura la infección, pero la zona puede quedar delimitada, ¿ya? Aquí vemos una hernia, una retracción epigástrica entre la nariz y el ombligo y vemos que hay una incisión aquí. Probablemente se operó una hernia epigástrica el paciente, ya, y después de que lo operaron pues no hubo una recidiva y ya nos quedó como una eventración. Entonces, ¿cuáles son dentro de las causas? Tenemos preoperatorias o preexistentes. La obesidad, desnutrición y debilidad de la pared abdominal son probablemente causas que vayan a producirnos una eventración posterior a la cirugía. Entonces, estos pacientes tienen, dentro de las causas intraoperatorias, el tipo de incisión, sobre todo todas las incisiones que son verticales,
son incisiones más eventógenas que las incisiones horizontales por el mismo mecanismo de la respiración que hace que los tejidos se expandan hacia los lados y hace que esa herida tenga mayor tensión, a diferencia de las incisiones horizontales. Defectos en la técnica, algún problema, alguna mala técnica de sutura ya hace de que el paciente en su momento pueda tener una evacuación. Contaminación de la herida, como les dije, por procesos infecciosos, hemostasis insuficiente, pacientes que nos hacen hematomas en las heridas operatorias y hay que drenar estos hematomas, hacen que esos tejidos queden debilitados y si el paciente no tiene el suficiente cuidado, pues va a desarrollar una eventración con el tiempo. Error en la colocación de los puntos se relaciona mucho con defectos de la técnica, de la sutura en el paciente. Si no hacemos puntos en los sitios donde se tienen que hacer generalmente puntos en aponeurosis, ya a veces no se hacen los puntos de la aponeurosis, se hacen planos musculares, pues se produce el desgarro de estos puntos y se producen las evaluaciones. Esto se relaciona con el afrontamiento inadecuado de los planos, ¿ya? Entonces los planos tienen que estar adecuadamente afrontados ya para permitir que cierren adecuadamente. No tiene que haber ningún material entra por planos los cuales se afronta. Muchas veces el tejido celular subcutáneo o el tejido preperitoneal se interpone o a veces músculo entre vainas aponeuróticas y esa parte no se adhiere adecuadamente y produce zonas de debilidad. Material de sutura inapropiado, esto lo utilizamos sobre todo en cierre de algunos lugares donde hay mucha tensión, donde va a haber mayor tiempo en el proceso de cicatrización y utilizar un material reabsorbible. Entonces el material se reabsorbe antes de que se produzca una buena compactación de la herida ya, y de la cicatrización y hace que la zona se debilite y se pueda abrir. Y bueno, para el cuerpo extraño, sin darnos cuenta que tiene una herida en el cuerpo extraño, provoca su infección, su reacción y nos produzca este fenómeno. Ahí tenemos una evaluación gigante, son realmente, como les dije, casos muy dramáticos. ¿Por qué? Porque aquí existe la pérdida de domicilio. Estas vísceras que están contenidas en este saco probablemente no tengan ya lugar en la cavidad abdominal. Cuando operamos y queremos introducir esto, resulta muy difícil querer reintroducir estas vísceras a la cavidad abdominal. A eso se llama pérdida de domicilio. Las causas postoperatorias, infección de la herida como consecuencia por no tener los cuidados adecuados dentro de la cirugía, pero una de las causas más frecuentes de la infección de la herida operatoria son cirugías sucias, contaminadas, ¿ya? Cirugías de apendicitis agudas, perforadas, peritonitis, perforaciones intestinales, ya nos hacen que pueda producirse esta infección de herida. Distensión abdominal excesiva, pacientes que hacen retención, oclusión, hilos paralíticos, hay distensión abdominal y hace que esos puntos pues, queden en tensión. La tos, los vómitos postoperatorios, entonces hacen que todo factor que aumente la presión intraabdominal pues, tiende a producir eventración. La selección de la incisión para reparar la hernia depende de la ordenación del defecto. Se puede usar la incisión en la primera cirugía, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la incisión para reparar el defecto? Pues depende del tipo de hernia que tengamos, ¿ya? Bueno, aquí tenemos la cirugía de apendicitis aguda, ¿ven? Con las características de esa cicatriz, es una herida que se infectó y parece que se infectó bastante porque esa es una cicatrización por segunda intención. Probablemente la dejaron abierta la herida para que cicatrice por sí sola, pero ya hubo un debilitamiento de los planos profundos y se produce la eventración. ¿Ya? Estos son algunos los pasos que se producen generalmente en los procesos de cicatrización de las heridas. Hay un proceso inflamatorio donde hay migración de leucocitos, salida de plasma y fagocitosis.
Hay una fase de epitelización, ¿ya? Donde aquí en esta fase es donde se van a producir las perturbaciones en el proceso cicatrizal, ¿ya? Ya sea por fallas en la técnica quirúrgica, como el mal cierre de una laparotomía, infección de la y superación postoperatoria en un 15 a un 30%, sobre todo en cirugías contaminadas, y causas generales que pueden agravar también ya esta fase de cicatrización que pacientes con edad avanzada siempre pueden tener problemas en la cicatrización. Pacientes con hipoproteinemia es muy importante en una cirugía programada verificar el nivel de proteínas que tenga el paciente, porque la albúmina prácticamente es el cemento que nos ayuda a cerrar todas las suturas que nosotros hacemos. Entonces el paciente tiene que tener un buen nivel de albúmina. La anemia también es un factor que tiene mucho que ver en la cicatrización, porque los pacientes la anemia no solo interfiere en el proceso de cicatrización, sino interfiere en todos los procesos de recuperación postquirúrgica. Actualmente se considera que para una cirugía programada la hemoglobina tiene que estar por encima de 13 miligramos por ciento para operar un paciente. Según los datos, la estadística nos dice que el paciente con menos de 13 miligramos por decilitro de hemoglobina no debería ser sometido a una cirugía programada, ¿ya? Porque va a interferir en muchos factores en su recuperación postoperatoria. Enfermedades respiratorias que nos provocan tos, ¿ya? Sobre todo tos excesiva, y que nos va a aumentar la presión intrabdominal, ¿ya? Y en el postoperatorio de esfuerzo, los tos y los vómitos son fundamentales tratarlos de evitar. Antiguamente, cuando se iba a operar de dientes, se hacían las cirugías con tensión, el paciente se estaba tosiendo, era una contraindicación para la cirugía, ¿ya? Actualmente, como se utilizan mallas protésicas, pues ya no está tan contraindicado, ¿ya? Pero la tos influye mucho en el tema del dolor. Un paciente que está tosiendo, y lo operás, va a seguir tosiendo después de la cirugía y le va a pasar mal, ¿ya? Porque la tos le va a producir un excesivo dolor en la herida operatoria. Estas son hernias pues bien dramáticas. Esta, como ven, lo que le han hecho a este hombre, hicieron una hernia o una incisión traumática, ¿no? Esta es una incisión boca de horno, que se llama, que se utiliza para pacientes con pancreatitis necrohemorrágica complicada, ¿ya? Es una incisión que se hace en forma de una boca de horno así, y se abre, ya se abre, se ingresa esta cavidad y se llega al páncreas, se saca todos los restos necróticos del páncreas y se deja abierta la herida. La parte del colon se la sutura en la parte inferior, se la lleva en la parte inferior de la herida, y el estómago en la parte superior de la herida, y se deja la transcavidad de los ventriclones ya en la zona pancreática al aire libre, porque ese paciente tiene que ingresar a cirugía reiteradas veces para hacer lavados y lavados generalmente día por medio. Se ingresa al quirófano y se va lavando y se va limpiando, ¿ya? Y esa herida tiene que cicatrizar por segunda inyección. Y a veces pues nos produce estos desastres, ¿no? Pero lógico que este es un descuido un poquito desagradable, dejar que no se ha hecho una buena contención de la víscera, lo que ha provocado que se produzca, ¿ya? Algunos factores que alteran el proceso biológico de cicatrización, dentro de los factores mecánicos para una buena cicatrización, ya, como dice, el 75% depende de una buena aponeurosis. Si tenemos una buena fase aponeurótica, inclusive no necesitamos mallas para corregir el defecto, ¿ya? Sino haciendo una buena sutura de la aponeurosis. El 25% es musculatura, así que no es fundamental tener unos buenos músculos para no tener una depresión, ¿ya? Y la estabilidad de la herida el 20% a los 14 días. Entonces, si a los 14 días el paciente no ha habido infección, no ha habido hematoma, significa una herida que se ha esterilizado, y las probabilidades de que ese paciente haga infección son menos. ¿Okay?
En los 3 primeros meses el mayor peligro como de que se produzca este problema, porque generalmente el material de sutura resoluble que utilizamos para cerrar la aponeurosis son 3 meses que duran. El hilo vitril tarda 120 días en absorberse. Entonces los 3 primeros meses son los primeros meses que vamos a estar seguros si hay o no hay una electrocución. Y mucho, como digo, depende del tipo de incisión. Incisiones más electrógenas, otras menos electrógenas. Dentro de los factores biológicos, como digo, hipovitaminosis, hipoproteinemia, anemia y falta de algunos oligoelementos. Dentro de los medicamentos que van a predisponer a esto, el uso de corticoides, la quimioterapia y las irradiaciones pues nos producen una disminución del proceso de cicatrización. Ya los corticoides por acción general, pero la irradiación generalmente nos daña el tejido, nos produce tejidos muy malos, muy friables. Las irradiaciones por radioterapia, ¿no? Pacientes oncológicos, entonces nos va a producir malos tejidos y va a determinar que se produzca por la eventación. Otra foto de una eventación intraumbilical. Preoperatorio. Entonces, ¿qué es importante en el preoperatorio? Ya hay que ver las causas que motivaban a operar esta administración, qué causas motivaron la administración, ¿ya? Y tiene que ser factores inmutables al enfermo, ¿ya? Pacientes diabéticos, obesos, pacientes añosos, son factores que tienen que ver con ¿ya? Factores inherentes al cirujano, la técnica que utilizó, el tipo de incisión que utilizó ese cirujano, si era la adecuada, ¿ya? Y al postoperatorio, ¿ya? Entonces se debe corregir cada uno de estos factores antes de operar un paciente que se ha adentrado. Tenemos que ver que el paciente, si es diabético, se corrija su diabetes, si el paciente es obeso, se trata de bajar peso, ver que las proteínas estén bien, que no esté anémico ese paciente. Entonces, ponerlo en las mejores condiciones para poder realizar la cirugía de corrección para que no vuelva a tener los mismos problemas nuevamente, ¿no? Tenemos otra imagen de otro paciente. El tratamiento quirúrgico, pues cada eventuación pues tiene su, no existe una técnica de decir, así se hace, estos son los pasos que se toman. El primer paso es la incisión, liberar todo el proceso, la eventuación. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo las eventuaciones de la pared anterior del abdomen, porque generalmente a veces las vísceras están adheridas ya por debajo del defecto. Entonces, si nosotros somos muy agresivos y hacemos un corte muy agresivo, podemos pasarnos y perforar un intestino, que muchas veces ha sucedido. Entonces, realmente constituye un desafío tener una eventuación grande y tener que hacer una incisión y ir con cuidado entrando hasta poder meter el dedito y ver que donde vamos a cortar no haya nada adherido, ir cortando de a poquito. Y si nos encontramos con esas intestinales, pues hay que irlas liberando, separando para poder ir abriendo, ¿no? Porque generalmente las eventuaciones no está suelto el contenido, está adherido a la pared, ¿ya? Y ahí realmente es un verdadero desafío, ¿ya? Entonces, se hace la reconstrucción anatómica para poder liberar, encontrar planos adecuados, sobre todo el plano aponeurótico. Muchas veces en estas eventuaciones no encontramos peritoneo y el peritoneo está retraído, ¿ya? Y bueno, que no nos ayuda mucho el cerrar o no cerrar el peritoneo, porque es una serosa muy débil. Pero sí tenemos que encontrar un buen plano aponeurótico, porque ese es el sitio donde vamos a fijar nuestros puntos de sutura, ¿ya? Entonces es importante el plano aponeurótico, ¿ya? Y depende del tipo, si es a nivel de la línea media, pues nosotros generalmente liberamos las vainas aponeuróticas lo más que se puede y hacemos el enchalecado, siguiendo lo que dice la técnica de Mayer. ¿Ya? Una aponeurosis encima de otra y la suturamos así para reforzar. Si las aponeurosis no son muy fuertes, no son entonces liberamos el tejido celular subcutáneo y dejamos aponeurosis libre y se hace la colocación de mallas para proteger
la mejor forma es abrir. No es la mejor técnica colocar malla por encima de la aponeurosis. Lo ideal es poner la malla por debajo de la aponeurosis, ¿ya? O sea, abrir la aponeurosis, cerrar el peritoneo, que quede cerrada la bolsita peritoneal, colocar ahí la malla, ¿ya? Y encima se cierra la aponeurosis, de tal forma que las vísceras abdominales, cuando empujen, no empujen sobre la aponeurosis, sino sobre la malla, empujen ya, sobre el peritoneo y sobre la malla. Ya es como cuando ustedes quieren sellar esta puerta, no le van a poner por afuera para sellarla, porque le tiran una patada y rompe todo lo de afuera. Le ponen por aquí, por adentro la malla, ya para que empuje por aquí, por adentro y evite que se abra. Es lo mismo, ¿no? Entonces, la aponeurosis se abre hacia acá, entonces tenemos que poner la malla y reforzar la aponeurosis arriba para que, como digo, detrás de la aponeurosis quede la malla, provoca el proceso de granulación y el engrosamiento. El problema de que muchas veces no hay aponeurosis, no hay peritoneo, entonces resulta difícil poner una malla porque la malla no puede estar en contacto con las vísceras, porque se adhiere a las vísceras, las puede perforar y se arma un desastre. Por eso es que se cierra la aponeurosis y se pone la malla encima, ¿ya? Que ayuda también, pero digo, no es la mejor técnica, ¿ya? La malla tendría que ser preperitoneal, antes del peritoneo. ¿Ya? Actualmente existen unas mallas, se llaman las mallas, ya no olvidé el nombre, ¿ya? Que tiene un lado de Marlex y el otro lado tiene como una manera de silicona, ¿ya? Son mallas ventrales, ¿ya? Que esa malla sí puede estar en contacto con esa parte sí puede estar en contacto con la víscera, y esa se pone cuando hay un defecto muy grande de pared y hay que rellenar parte de la pared, son viscerales, no, mallas viscerales, ¿ya? Entonces esas mallas viscerales pueden estar en contacto con la víscera, ¿ya? No se adhieren por esa parte especial que tiene de un lado que permite que las vísceras estén en contacto y no se adhieren. Son un poco caras, ¿ya? Pero se utilizan, ¿ya? Se pueden utilizar ese tipo de mallas. Entonces se puede utilizar también algunos parches antiguamente se utilizaban, perdón, de la fascia lata, sacaban partes tendinosas para reponer algunas partes que faltaban. Actualmente se utilizan mallas, todo con mallas protésicas, mesilene, Marlex, las mallas viscerales, etc. Hay muchos materiales para producir la reparación, ¿ya? La parotomía supraumbilicales son operaciones núcleas que también se hace una especie de hincamiento igual que la de malla, ¿ya? Hay implantes también como gasa de tántalo, filigramas, placas plásticas, aceites de esponja, de polivinilo, injertos cutáneos, ¿ya? Eso sobre todo se utilizan para tratar de cerrar esas grandes penetraciones. Actualmente lo que se hace cuando no tenemos espacio mucho para cerrar la cavidad abdominal, hacemos incisiones de descarga laterales y recorremos la aponeurosis, esa es la operación brutal que se llama, hacemos incisiones de descarga y recorremos la aponeurosis para poder hacer llegar en la línea media ya la aponeurosis, ¿no? Ahorita existen otros mecanismos donde inflan la cavidad abdominal, la van inflando, haciéndola que progresivamente vaya aumentando el volumen, la piel de la cavidad abdominal para poder contener grandes vísceras, ¿no? Pero son procedimientos que toman tiempo, ¿no? Por eso no deben resolver que se crezca mucho, ¿ya? Espérense antes, ¿ok? Cuando hablamos de evisceración o eventración aguda, ¿ya? La dehiscencia ocurre entre el 0,5 al 1,5% de la parotomía, puede ser parcial o total, ¿ya?
aparece entre el sexto y el octavo día de la cirugía. Entonces generalmente uno cómo se da cuenta que el paciente puede ser que salga visceral, empieza a mojar mucho los apósitos, ¿ya? Moja, el paciente está mojando mucho los apósitos. Significa de que el líquido peritoneal normal está saliendo a través de la herida y está mojando. Entonces hay que pensar que ese paciente se ha viscerado. Más aún el antecedente quirúrgico. Ya ha sido un paciente que ha sido operado de una laparotomía exploradora por una cirugía complicada, un paciente añoso, viejito. Ya generalmente la mayoría de los viscerados son pacientes obesos o son viejitos. ¿Ya? Si se produce antes del cuarto, se imputa a fallas de la sutura que sueltan o cortan los tejidos. La sutura no se suelta. Nunca he visto hilos que se suelten. Lo que sí he visto los tejidos que se desgarran. No hay buenos tejidos, ya entonces se desgarran los tejidos y sale el hilo enterito. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante recordar lo que hacían los antiguos cirujanos. ¿Ya? Los antiguos cirujanos, ¿qué era lo que hacían? ¿Ya? Cuando iban a cerrar una herida que tenía probabilidades de infectarse, pacientes con malos niveles de proteínas, generalmente eran cirugías de emergencia, ¿ya? No hacían sutura continua del cierre de la pared. Nosotros hacemos sutura continua de la aponeurosis. En plano aponeurótico hacemos sutura continua. Los cirujanos de antes decían no, hay que hacer punto suelto. Una sutura continua, se te suelta un punto y se te abre toda la herida, y sale el hilo enterito. ¿Ya? En cambio, si haces punto suelto, pues se te infecta una parte, se te suelta ese puntito, pero los otros siguen íntegros, porque están sueltos los puntos. ¿Ya? Entonces, eso es lo ideal de hacer. Muchas veces actualmente los cirujanos por flojera, por estar haciendo punto por punto, hacen una sutura continua y después se arrepienten de haber hecho eso porque tienen grandes problemas. ¿Ya? Entonces hay que tomarse el tiempito nomás y analizar el caso, y si es necesario hacer punto suelto, se tiene que hacer. Sutura continua solamente en pacientes con buenas condiciones, incisiones horizontales oblicuas, ¿ya? Y cirugías limpias, no cirugías contaminadas. Cirugía contaminada, mejor hacer punto suelto. ¿Ya? Las que sobreviven después se deben casi siempre a fallas de cicatrización. ¿Ya? Entonces, hasta el cuarto día de cirugía, si se produce una eventración, es por falla en la técnica. Después del tercer y octavo día, generalmente porque el paciente tiene problemas de cicatrización. ¿Qué factores predisponentes y desencadenantes? Ya entre los predisponentes incluyen todos los estados agudos o crónicos que pueden producir una profunda perturbación en el medio interno, o sea, alteraciones del medio interno que tenga el paciente, como las hipoproteinemia acentuada, pacientes malnutridos, caquéticos, con anemia aguda, ya con hemorragia digestiva, o sea, pacientes en mal estado general, pero del medio interno, ¿ya? Son los predisponentes. Y los factores, los predisponentes locales, amplio avenamiento exteriorizado a través de la misma herida, hematoma. Avenamiento significa los drenajes. Ya hay personas que dejan drenaje, por eso no es aconsejable dejar drenaje a través de las heridas, que se deben dejar por contraabertura, sacarlos por un lado de la herida, porque los drenajes por herida tienden a producir también la dehiscencia de la sutura y producir evisceraciones. ¿Ya? Hematoma, supuraciones, digestión de los tejidos por fermentos pancreáticos, uso de material de sutura absorbible para la síntesis, ¿ya? Material de mala calidad, suturas con técnicas inadecuadas. También todas esas son causas para producir la evisceración. ¿Ya? Factores desencadenantes, ¿ya? O sea, los que nos pueden desencadenar, no que nos predisponen, sino que nos van a desencadenar de un proceso. Tenemos todo lo que nos aumente la presión intraabdominal, ¿ya? Y nos vuelve distensión. Ilio paralítico, un intestino que se paraliza, el paciente se distienda, vómitos, tos, o sea, todo lo que nos produzca un aumento, ya sea persistente o bruscamente, la presión intraabdominal, ¿ya? Y aquí vemos una tomografía donde vemos una
imagen de una evisceración. Ya no es evisceración porque no hay herida abierta, es una evisceración. ¿Ya? La otra va a una evisceración, mejor dicho, no es evisceración. Evisceración. ¿Ya? Diagnóstico diferencial con hematomas, abscesos de pared, tumores de pared abdominal y seroma. Es fácil de realizar un diagnóstico diferencial, no es complicado, ¿ya? Pero sí con las evisceraciones sí hay que hacer un diagnóstico. Un hematoma, un absceso de pared, tumores de la pared y seroma para evisceraciones. No se olviden, las evisceraciones son crónicas, el paciente ya viene con su diagnóstico. Pero la evisceración es aguda. Entonces tenemos que diferenciar que no sea una evisceración, que no sea un hematoma, y pensar que es una evisceración y es un hematoma. Aquí hay otro foto, una evisceración, y aquí hay probablemente esté atascada y esté produciendo molestia. ¿Ya? Imagen de otra evisceración. Y aquí, como pueden ver, esta es la herida operatoria y se está colocando está haciéndose los puntos, ya, diferentes puntos para hacer el encharquetamiento, y ahí se está colocando la malla de Marlex por encima de la sutura que se ha hecho. Ya se hace la colocación encima de la poneurosis. ¿Ya? ¿Está? Aquí esta es una preperitoneal. ¿Okay? Aquí están los bordes aponeuróticos. Ya se ha cerrado el peritoneo y se está colocando la malla ya encima del peritoneo, y por encima de la malla se va a cerrar el plano músculo aponeurótico. ¿Ya? Y esa es la forma ideal de colocar una malla. Pero es cuando contamos con un peritoneo íntegro o tenemos una malla de tipo visceral, ¿no? Que puede estar en contacto con el visceral, ¿no? Y bueno, ahí es el cierre del efecto, ¿no? Ahí vemos otra penetración y ahí su corrección, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir este tipo de problemas? Factores de prevención de las hernias incisionales: utilizar incisiones horizontales y oblicuas cuando sea factible, en lo posible evitar las verticales, a no ser que tengamos que hacer una laparotomía exploradora, que generalmente se hace incisión vertical. Empleo de material no absorbible en sutura de heridas limpias de bordes nítidos, ¿ya? Material no absorbible solamente en heridas limpias con buenos bordes, ahí utilizar material no absorbible. Después es mejor utilizar material, aquí se usa un material no absorbible, ¿ya? Nosotros, como digo, en heridas limpias con bordes nítidos con buenos bordes utilizamos material absorbible. Generalmente el vitrillo es un excelente. ¿Por qué? Porque dura 120 días. Si en 120 días haciendo una buena sutura no cerró una herida limpia con bordes nítidos, ya es muy ajeno a la voluntad, ¿ya? Pero en heridas que tienen probabilidades de abrirse, mejor utilizar material no absorbible, ¿ya? Evitar tensión innecesaria en el cierre de las heridas, no hacer puntos muy fuertes, muy atención, ¿ya? Asegurar una hemostasia meticulosa para evitar los hematomas, evitar espacios muertos en las heridas, ya tratar de, cuando hay tejido celular subcutáneo muy grueso, evitar hacer el punto arriba, dejando un espacio ya entre la piel y la poneurosis, un espacio muerto muy grande, libre, porque eso hace que se acumule líquido ahí. Entonces hay que tratar de hacer puntos en el tejido celular subcutáneo para tratar de disminuir estos espacios muertos, ¿ya? Estimular la reducción de peso, de ser posible, antes de la operación del paciente, ¿ya? Y que camine, y caminar tempranamente el paciente, ya que camine tempranamente. Ya estuvo. Rápido estuvo. Bueno, jóvenes, y eso es lo que tenemos que hablar sobre eventuaciones de evisceración. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Esto es básico, son cosas básicas que tienen que saber. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué el órgano pierde domicilio? Cuando pierde domicilio se detiende o qué pasa para no? Lo que pasa es que al salirse las vísceras y permanecer durante mucho tiempo en la zona herniada,
el resto de la cavidad abdominal se va contrayendo, va adaptándose al contenido que tiene solamente, ¿ya? Y el resto del contenido está afuera, ¿ya? Entonces, cuando queremos regresar después de mucho tiempo ese contenido, nuestra cavidad abdominal se ha adaptado al que hay ahí, ¿ya? Y el resto está de sobra. Entonces, a eso se llama la pérdida de domicilio. Resulta difícil querer reintroducir nuevamente una gran cantidad de vísceras que hay afuera que han permanecido mucho tiempo y esa cavidad abdominal ya se ha reducido nomás a su contenido que tiene, ¿sí? O sea, eso llamamos nosotros la pérdida de domicilio. Gracias, doctor. ¿Ya? Doctor, y para complementar eso, ¿en cuánto tiempo más o menos puede ocurrir esta pérdida de domicilio? Normalmente la pérdida de domicilio se ve en grandes eventuaciones, ¿no? No se pueden pasar a veces en cuestión de 6 meses, 1 año, en grandes eventuaciones ya podríamos tener problemas, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que una eventuación grande se produce así como progresivamente se va saliendo, la cavidad abdominal también progresivamente se va adaptando a su contenido, solamente al contenido que tiene, porque uno hace movimiento todo, entonces la cavidad abdominal se va adaptando a ese contenido y tiene la facilidad de tener el resto que cuelga, ¿no? Entonces, tenemos problemas, como le digo, con esos abdómenes bastante grandes, pero últimamente ya casi no llegan esos casos así, con esos pacientes, con esos abdomen gigantes, ya casi no llegan, entonces, pero como digo, el resultado, cuadros muy difíciles de tratar, ya porque tratar de meter eso ahí adentro era muy difícil. Generalmente las mujeres se presentan, ¿no? Operadas de cesárea, ya que iba abriéndose, y mujeres mayores, ya gordas y añosas, entonces que se dejaban su herida cesárea, la dejaban con su eventuación, y ya cuando llegaban, pues a veces las gorditas permitían todavía poder meter las vísceras. El problema de meter las vísceras muy apretadas es que se produce el síndrome compartimental abdominal. ¿Ya? Ese es el problema. Que se va a la cavidad abdominal y dejar todo apretado allá adentro, entonces ahí ya está el problema circulatorio, ¿ya? En las vísceras, ¿ya? Entonces se puede producir una necrosis. Una necrosis es una cura, resulta peor que la enfermedad. Entonces hay que tener cuidado siempre con que cuando volvemos un contenido en la cavidad abdominal, el cierre no sea atención por el síndrome compartimental abdominal. ¿Ya? Bueno, jóvenes. ¿Y el usar faja después de una operación no ayudaría, doctor? Ayuda, pero sobre todo para darle más seguridad al paciente, que el paciente se sienta más seguro de caminar, pero no es bueno utilizar faja por mucho tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los músculos abdominales al usar la faja se relajan, ¿ya? Y no trabajan igual con la faja que sin la faja. Y lo que nosotros queremos es que el paciente no haga esfuerzo, ¿ya? Si no va a hacer esfuerzo no necesita la faja, ¿ya? Entonces el paciente cree que la faja lo va a proteger. Si el paciente hace un esfuerzo grande, igual puede ¿ya? Entonces la faja le da seguridad, pero yo no aconsejo las fajas más de una semana en el paciente. Porque cuando el paciente después se saca la faja, siente que su barriga se detiene. Y es porque los músculos abdominales han estado contenidos todo el tiempo ahí, se relajan y no están funcionando de la misma manera. Nosotros necesitamos reforzar esa pared. Entonces los músculos tienen que trabajar sin faja, ¿ya? Tienen que trabajar sin faja. Entonces yo aconsejo la faja nomás unos días, sobre todo para que el paciente haga un poquito más de confianza para poder caminar. Y la faja es solamente para levantarse, porque si va a estar echado acostado en la cama, se la faja, no necesita. Hay gente que duerme, se levanta, está todo el tiempo con su faja, acostado, todo el tiempo, no es bueno eso. Okay. Bueno, jóvenes. Ay, compadre, la anterior jueves, le iba a mandar el tema, por eso que estamos empezando, ya más adelante, si tenemos